Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al primer café en este miércoles 23 de junio que pone fin por esta temporada a este programa. Este es nuestro último primer café de la temporada y hemos querido en él hacer un balance, hacer un resumen de ese debate sobre el Estado de la Nación que comenzó ayer, que hoy concluye en el Congreso de los Diputados, y hemos querido hacerlo con uno de los protagonistas de ese debate, protagonista silencioso, pero colaborador, digamos, con el hombre que le pasaba constantemente papeles ayer al presidente del Gobierno a lo largo de todo el debate para que preparara sus réplicas, con el vicepresidente económico del Gobierno, don Rodrigo Rato. Muy buenos días. Muy buenos días. Ha trabajado usted como un negro para ese debate. Lo tenía preparado todo, absolutamente todo, traía chuletas sobre todo. Bueno, no eran mías, al fin y al cabo eran de todo el Gobierno. Estos debates se preparan en equipo, tanto en la oposición, donde he preparado muchos, como en el Gobierno, ¿no? Y las fichas, siempre hay uno que las tiene que manejar, ¿no? Ayer Paco Álvarez Cascos y yo nos repartimos, y como el debate fue principalmente sobre seguridad social y sobre cuestiones socioeconómicas, pues la mayor parte de las fichas eran mías, así que... Sí, sí. El Estado de la Nación es básicamente el Estado de la Nación que usted regenta. Ahora hablaremos de eso, pero se habló mucho de, bueno, de sus áreas de competencia. Mucho. No, el Estado de la Nación yo creo que es bueno. Sin duda necesita mejorar y necesita tiempo para mejorar. Creo que se han sentado las bases para que mejore. Y ayer pudimos verlo, ¿no? Es decir, nosotros traíamos cifras, traíamos datos, traíamos la realidad de los ciudadanos y de las familias españolas, y la alternativa política traía catastrofismo, ¿no? Bueno, ahora seguimos entonces, repetimos el debate, si quiere usted. Esteban, ¿Qué papel va a hacer usted? Yo el de la oposición catastrofista, como debe ser. Buenos días, Esther. Muy buenos días. Tombers, buenos días. Y Pedro J. Ramírez. ¿Usted va a ser Anguita? No, pero yo creo que ayer había dos cuestiones que Almunia planteó con mucha contundencia. Una que yo creo que no tiene credibilidad en su planteamiento, que es que en España, él cuestionó que en España haya más prosperidad, o por lo menos no lo reconoció. Y yo creo que todo el mundo sabe que llevamos varios años creciendo al 3% y que en general la economía está mejor. Ahora, hay un punto que él planteó y yo creo que quizá fue el eje del debate y lo que le puede afectar a la gente. Y es que él cuestionó, él dijo, en todo caso hay más desigualdad. O en todo caso, el crecimiento, el reparto del bienestar no está siendo equitativo, están aumentando las diferencias entre las rentas altas y las rentas bajas. El presidente refutó eso, pero yo creo que quien siguiera el debate se quedó con ganas de que se entrara más en el detalle de ese asunto. Quizá porque es lo que más le afecta a los ciudadanos. Yo creo que hay una parte de ese debate que es muy importante, efectivamente, y es cómo conseguimos que la sociedad se haga cada vez más justa y haya mayor igualdad de oportunidades y el crecimiento se traslade a todos. Y hay otra parte que es, en mi opinión, falsa, ¿no? Si se dice en un momento en el tiempo, junio del 99, pues hay personas que reciben los efectos del crecimiento económico más tarde que otras, pues eso es verdad. Pero lo que tenemos que ver es qué ha pasado en los últimos 3 años. Y pongamos un ejemplo que nos afecta a todos. Una familia española dedicaba a comprar su casa el 37% de su renta. De cada 100 pesetas que ganaba una familia, 37 eran para pagar la casa. Hoy dedica 26. Bueno, pues eso quiere decir que le quedan unas 11 pesetas para hacer otras cosas, para ahorrar, para dedicarse al ocio, para cuidar de las cosas que le interesen, para invertir en la educación de sus hijos. Otro ejemplo, la última recuperación importante que ha tenido la economía española antes que esta, que fue la del año 86-89, pues la traslación entre crecimiento y empleo era aproximadamente del 50%. Hoy la traslación en el último año ha sido del 80%. Yo creo que las cosas hay que verlas en una dinámica. Es verdad que en España todavía hay pensiones muy bajas, es verdad que en España hay 2.700.000 personas que no tienen empleo y que lo quieren tener y que lo necesitan. Es verdad que en nuestro país tenemos que hacer un gran esfuerzo de igualdad y de igualdad de oportunidades, pero estamos en el camino. Eso es lo importante. Lo importante es que estamos en el camino. Pero Almunia da un dato que yo creo que a mucha gente le debió llegar. Dice, la economía española está creciendo al 3,5%. Y sin embargo los salarios de la gente pues están creciendo un 1 y pico, están creciendo un 2. Claro, la diferencia quizás sea el empleo. Bueno, en un momento, vamos a ver. Lo importante es que el poder adquisitivo, es decir, la peseta que el ama de casa o
o el pensionista o el trabajador tiene en el bolsillo, valga para comprar cosas. Y en ese sentido, los salarios están creciendo ligeramente por encima de la inflación. La inflación el año pasado, el promedio fue del 1,8 o del 1,7 y los salarios han crecido de promedio alrededor del 2,1. Eso quiere decir que ha habido poder adquisitivo y al mismo tiempo ha habido crecimiento. Y ha habido empleo, porque si todos los que estamos con trabajo nos comiéramos todo el crecimiento, los que están en el paro no tendrían ninguna oportunidad. Lo importante en una sociedad no es solo beneficiar a los que tienen trabajo. Lo importante en una sociedad es que los que tienen trabajo lo sigan teniendo y tengan una buena situación, pero también le abramos la puerta a las personas que no lo tienen. Porque en España no podremos incorporarnos a la Europa próspera, además de tener la misma moneda, no podemos conformarnos con eso, tenemos que tener el mismo nivel de vida, si nos olvidamos de los 2.700.000 parados que hay. Hoy hay 1.200.000 personas que tienen empleo porque hay sitio para la competitividad y para la productividad. Si no hubiera sitio para eso, porque los que tienen salario se los comieran todo, estaríamos haciendo una España dual. La España dual se acaba cuando los que no tienen empleo se incorporan a los que tienen empleo, cuando los que tenían un empleo basura tienen un empleo estable, cuando los que tenían empleo sin prestaciones sociales tienen hoy empleos temporales pero con prestaciones sociales. Esa es la evolución. Entonces, el debate no es un debate estático. Claro que si cogemos una foto de la sociedad hoy y decimos hay problemas, hay muchos problemas. Reconoce que ayer le pedía al cuerpo subir usted a la tribuna a rebatir. No, para nada. Directamente. Le puedo asegurar que la tribuna es un sitio al que se sube nada más que por obligación. Hombre, pero usted ha subido con mucha brillantez en etapas anteriores. Ha habido de todo, ayer cuando pasamos papelitos de eso, reconozca que lo que le pedía el cuerpo era... Bueno, sabe usted, eso es como siempre, ¿no? Sí, uno da muy buenos consejos, pero después las agujetas se las tiene que curar el Vaya entrenándose, porque después de cómo está el estado de la nación desde el punto de vista económico, yo creo que está usted catapultado a la sucesión. En primera fila. A la sucesión del Partido Socialista, no soy miembro del Partido Socialista, es la que está abierta. Creo que no. Mismo le llaman. Es la que está abierta. Nunca se sabe, tal y como van, es posible, pero no soy un buen candidato. No soy un buen candidato para ello. PSOE no, pero para la otra yo creo que está usted disparado a la fama directamente. No me siga usted disparando. Salimos del pecho. Tanto, ¿no? Muchas gracias. Que le quiera poco. Bien. Muchas gracias. Ayer le reprochaba ayer la oposición que los pensionistas no se hubieran beneficiado de ese crecimiento. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero vamos ¿Ha llegado a ver, las pensiones, seguro? Incluso las más bajas. Hombre, vamos a ver. Probablemente el colectivo de pensionistas es el colectivo que más han aumentado sus rentas. Pero lo que es verdad es que en España hay pensiones de 50.000 pesetas, ¿es cierto? Eso es una verdad como un templo. Eso es el argumento que yo he utilizado con mis colegas de la Unión Europea cuando discutíamos los fondos de cohesión. España no es un país rico, pero lo que es importante también es si nos estamos moviendo. Los pensionistas han ganado poder adquisitivo, porque las pensiones se han revalorizado conforme a unos precios que después han sido inferiores. A los pensionistas por primera vez se les han bajado los impuestos. Entonces, el señor Almunia ayer siguió en la vieja receta socialista de los años 70. La única manera de mejorar las pensiones es subir las pensiones, también bajar los impuestos. Es muy distinto. Ayer el señor Almunia planteó una cosa realmente sorprendente. Dijo, es terrible que la economía crezca más que las pensiones. O sea, al señor Almunia lo que le gusta es una economía donde los precios crezcan al 5% y la economía al 2%. A nosotros preferimos una economía donde crezca al 5% y la inflación al 2%, porque así las pensiones crecerán menos que la economía, pero crecerán más que los precios, habrá sitio para el empleo y habrá sitio para la prosperidad. ¿Por qué las pensiones hoy están seguras en España? Porque hay 2 millones más de cotizantes a la Seguridad Social. ¿Por qué hay 2 millones más de cotizantes a la Seguridad Social? Porque la economía crece más que los precios. Mientras que el Partido Socialista siga creyendo que lo importante es la inflación y no el crecimiento, estamos en una situación con una oposición que necesita viajar. Ayer le planteé una cosa muy concreta al señor Almunia, al presidente del gobierno, sobre las pensiones no contributivas. Le dijo, aplique usted el modelo que nosotros estamos aplicando en Andalucía, que por cierto las pensiones contributivas, si no tengo mal el dato, han subido 700 pesetas al mes en Andalucía. Una vez. Sí, una vez. Es que eso no es subir las pensiones, eso es dar una paga antes de las elecciones. Y a mí eso me parece insultante. Me parece insultante que un gobernante autonómico o nacional a un colectivo, me da igual que sean pensionistas, que sean asalariados, que sean funcionarios, que sean docentes, que sean rentistas, les diga, hombre, un mes antes de las elecciones os voy a mandar un cheque. No, eso me parece realmente de tercera. Nosotros hemos subido las pensiones en Andalucía. Más de 50.000 millones de pesetas para siempre a los pensionistas andaluces, para siempre, cada año, en la base, como consecuencia
de la bajada de la inflación y como consecuencia de la bajada de impuestos. O sea, que Chávez les ha engañado. No, Chávez les ha mandado un cheque antes de las elecciones, que por cierto parece que no le ha ido muy bien porque el personal ya ese tipo de juegos peronistas ya los conoce demasiado bien. Yo no digo que les haya engañado porque esto es público, se sabía que era y como es público la gente no se deja engañar. Pero a mí me parece denigrante. ¿Y el gobierno podría asumir eso? ¿Pagar 700 pesetas más al mes a las pensiones no contributivas? Seguro. La pregunta que tenemos que hacernos no es las pensiones no contributivas o las pensiones de este calibre o los salariados de este calibre. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo movemos todo en la misma dirección. Cuando nosotros llegamos al gobierno, acababa de aprobarse el Pacto de Toledo. Llevaba un año de aprobación. En ese año el gobierno socialista no había tocado ni una coma del Pacto de Toledo. ¿Por qué? Porque como ayer le recordó el señor Aznar al señor Almunia, nosotros nos encontramos con una seguridad social que tenía un déficit equivalente a 500.000 millones de pesetas y además necesitaba un préstamo de tesorería de 600.000 millones de pesetas, de los cuales 95.000 millones se los prestaba la banca privada que, como es natural, estaba encantada de cobrarle el 12% al Estado. En el año 2000, la seguridad social no tendrá déficit y prácticamente no tendrá préstamo de tesorería. Bueno, nosotros hemos sentado las bases para todos los pensionistas. Es que antes del año 95, como consecuencia de la catástrofe económica del 93 y del 94 y del 95, como consecuencia de los 900.000 empleos perdidos en el año 93, como consecuencia del 23% de paro, los pensionistas, la sanidad pública, estaban en riesgo. No podemos hablar de un solo colectivo, porque todo colectivo analizado individualmente, hay dinero para él. Yo estoy seguro que cualquier colectivo que cojamos, el más necesitado, analizado individualmente, hay dinero. Y en este momento estamos haciendo claros esfuerzos para que a través del empleo, a través de las políticas activas, a través de la reducción de impuestos, a través de la mejora de prestaciones sanitarias, de la reducción de listas de espera, etcétera, etcétera, la igualdad de oportunidades, la cobertura social sea mejor para todos. Pero lo que no se puede hacer es demagogia. Mire usted lo que está sucediendo en otros países. Se están planteando los socios ideológicos del señor Almunia recortar las pensiones. Se refiere probablemente a lo que va a anunciar hoy el canciller, perdona Tom, se refiere probablemente a lo que va a anunciar hoy el canciller Schröder. Si no me equivoco, Alemania también va a cambiar el sistema de incremento de las pensiones vinculándolo, tal y como sucede en España, al coste de la vida y no a los incrementos salariales. Ahora, desde el punto de vista de los pensionistas alemanes, eso es un retroceso. Sin duda. Lo que pasa es que es un retroceso como consecuencia de que la economía alemana no funciona. Es decir, es que la socialdemocracia europea, por lo menos la continental, tiene serios problemas para hacer funcionar sus economías. Vamos a decir las cosas como son. Y yo tengo todo el respeto a mis colegas europeos y no me voy ahora a meterme en políticas internas de otros países, pero los resultados son los que son. Y en este momento hay un debate en la socialdemocracia en el que, por cierto, el Partido Socialista Obrero Español ni está ni se le espera, que es el debate entre el señor Jospin y el señor Blair y el señor Schröder. El Partido Socialista Español, que dice que es tan interesante sus posiciones internacionales, no sabemos cuál es su posición económica. No tenemos ni idea por qué lado se inclina. No sabemos qué opina de la ley de 35 horas, no sabemos qué opina de la política de pensiones, no sabemos qué opina de la profundización del mercado único. ¿Está usted sugiriendo que quizás si Alemania hubiera hecho su ajuste en el momento en que lo hizo el gobierno español, probablemente no tendría que llegar en estos momentos a eso? Mire usted, yo no voy a hacer un juicio sobre la política económica alemana, pero es un hecho que la economía alemana necesita reformas. Lo que pasa es que el problema que tiene el socialismo es que siempre le pide reformas a los ciudadanos y no al Estado. De eso los españoles sabemos mucho. El problema que tiene el socialismo es que antes de liberalizar y perder poder político los Estados, prefiere pedirle esfuerzos a los pensionistas o a los parados, y de eso los españoles sabemos mucho. En el año 92, al principio de la última crisis internacional, el gobierno socialista mejoró el impuesto sobre la renta para las rentas superiores a 7 millones de pesetas y redujo el subsidio de desempleo. Bien, yo creo que lo que tenemos que saber es lo que sucede cuando gobiernan unos y cuando gobiernan otros, sin pretender ser ni mucho menos extremos. Es decir, hoy no vivimos en un mundo de extremos, pero vivimos en un mundo de matices muy profundos, Y el Pacto de Toledo, que nosotros aceptamos en la oposición, y que nos hubiera sido muy fácil decir en la oposición, no, que las pensiones suban no el IPC, sino mucho más que el IPC, y que además suban las pensiones estas más que las otras, etcétera. Nosotros aceptamos la disciplina en el Pacto de Toledo porque en aquel momento en España había un serio riesgo sobre las pensiones, como consecuencia de la situación del empleo y como consecuencia de la situación de la seguridad social.
Lo que nosotros ahora le pedimos a todas las fuerzas políticas, y yo supongo que no se podrá hacer hasta que no haya habido elecciones generales, es que volvamos a reeditar un Pacto de Toledo para que en España, a través de la fórmula del Pacto de Toledo, que ha producido buenos resultados, evitemos lo que otros países están teniendo que hacer. Evitemos lo que otros países están teniendo que hacer, porque la reforma de las pensiones, de bajar las pensiones, ya la hizo el señor Almunia cuando era ministro de Trabajo en el año 86, y sus resultados no fueron positivos para la seguridad social, porque al mismo tiempo que le pedía sacrificios a los ciudadanos, no era capaz de hacer más eficiente la economía. Y al final las cosas o se hacen con una visión global y una visión de conjunto, o todas las cosas se mueven en la misma dirección, o si lo que tratamos es de, como con un destornillador, apretar este tornillito aquí, sino olvidándonos del resto de los tornillos, pues ahí simplemente la economía no funciona, y eso es lo que le pasaba a la economía española entre el año 93 y el año 95. A mí me parece, señor Rato, de que lo tienen muy fácil, lo tuvo muy fácil el señor Aznar, y sobre todo con sus chuletas y con las suyas y los logros evidentes de los 3 años, rebatiendo a un discurso del PSOE que es el socialismo de los años 70. Donde quizás lo tiene más difícil es la crítica que le viene por el ala liberal. Es decir, que ustedes en el fondo están muy temerosos y podrían hacer mucho más por abrir la economía, hacerla crecer de una manera más sostenible. Es decir, hay cosas, o sea, es que nadie lo iba a decir en esa Cámara, porque ustedes representan eso. Pero ¿por qué no han, por ejemplo, conseguido la liberalización del suelo, sabiendo muy bien el efecto muy beneficioso que tendría eso para la economía española? Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que piense usted que yo creo que por suerte en España el gobierno central no tiene todas las capacidades. Hay otras responsabilidades políticas. Las capitales de provincia, digamos. Sí, estoy de acuerdo, y va en nuestro programa municipal y autonómico. La liberalización del suelo es una de las primeras asignaturas en las que la España autonómica tiene que demostrar su utilidad. Estoy completamente de acuerdo. Llevamos 20 años de proceso autonómico. Empezaron con los estatutos de las regiones históricas. En este momento pues estamos en un traslado de responsabilidades autonómicas de casi el 50% del gasto, y yo creo que uno de los primeros desafíos del Estado autonómico ya en plenitud es precisamente la liberalización del suelo. El gobierno central ha planteado esa liberalización, pero el Tribunal Constitucional nos ha dicho que no podemos actuar sobre ella, y por lo tanto yo creo que en este momento es responsabilidad de los ayuntamientos y sobre todo de las comunidades autónomas en esta próxima legislatura hacer que lo que en este momento es una buena noticia, y es que en España se están construyendo el mayor número de viviendas de la historia, 400.000 viviendas en un año, que hay un plan de viviendas público, de viviendas incentivadas de 500.000 de viviendas en 3 años, pues que eso no suponga especulación, sino que suponga competencia. Y para eso, yo vuelvo a repetirlo, creo que estamos ante el primer test importante de la España autonómica plena, en mi opinión, es el suelo. Señor le pondría, justo para rebatir, digo yo, centrar esa idea, otro tema que siempre le ponen encima de la mesa organismos como la OECD, es decir, gente que está mirando la economía global y están mirando, en este caso, en la economía española, dicen, por ejemplo, el mercado laboral. O sea, hay que todavía avanzar mucho más en flexibilizar el mercado laboral si realmente se va a conseguir una economía con mayor empleo y más competitiva. Yo estoy de acuerdo en que la modernización del mercado laboral, no solo en España, sino en toda Europa, es una cuestión que hay que tener sobre la mesa. Nosotros elegimos un camino que es el camino del diálogo social, porque entendemos que las reformas que tienen consecuencias sociales tienen que tener amplios consensos si quieren ser útiles. Y lo que no sirve de nada son los bandazos. Que un gobierno trate de hacer una ley que le impidan los sindicatos su aplicación, o que los jueces no consideren que es aplicable y que produzca un desorden social de huelgas generales, etc. Yo creo que eso, en el modelo social en el que nosotros vivimos, es un error. Lo que pasa es que hay que tener interlocutores sociales profesionales y serios, y yo creo que en España hoy los hay. Y se han hecho cosas en estos 3 años. Pensemos una cosa, el mercado laboral español, visto en los últimos 30 años, 25 años, es el peor de Europa, porque es el que menos empleo ha creado. Visto en los últimos 2 años, 3 años, es el que más. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hemos encontrado el camino, es decir, que es lo que les decía antes, es decir, aquí lo importante es ver las cosas con una cierta perspectiva. Hemos encontrado el camino. Los sindicatos han hecho esfuerzos muy importantes en el año 97 apostando por la estabilidad en el empleo, y ha producido resultados. Ahora el desafío, y ayer lo planteó José María Aznar, es el de la igualdad de oportunidades de las mujeres.
En España hay muchas provincias españolas que el paro masculino es muy inferior al 10%, pero el paro femenino es prácticamente en toda superior al 10% y en muchísima superior al 20%. Ayer el presidente del gobierno prometió la creación de 1.300.000 nuevos empleos hasta el 2002, y están ustedes gobernando, y la oposición le rebatió diciendo que los empleos que se están creando son de muy mala calidad, o sea, hay malos. ¿Cuál es el argumento? ¿Eso es cierto? ¿Se está yendo una creación sin empleo basura? Es lo que ustedes... No, basura ya no hay porque todos los empleos tienen ya derechos sociales. Es decir, aquí en el año 94-95 se tomó una decisión muy discutible que nosotros no respaldamos, que era la de que la única manera de que la gente pudiera encontrar empleo, los jóvenes y las mujeres, es que no tuvieran ni estabilidad ni derechos sociales. Yo creo que eso fue un error y eso lo hemos subsanado nosotros. Ahora todos los empleos tienen derechos sociales. Y una gran parte de nuevos empleos tienen estabilidad. Se han firmado 2 millones de contratos estables a partir de la reforma del 97, que fue una reforma de sindicatos y empresarios. Y después nosotros dimos un paso más, que fue el contrato de tiempo parcial, en el que no tuvimos el mismo respaldo. Solo lo firmamos con los sindicatos. Y está produciendo resultados. Y yo me alegro. No me alegro de haber tenido razón, me alegro porque es la gran puerta... Haber sido más ambicioso eso, ¿no? Don Rodrigo, Yo acepto siempre que podamos ser más ambiciosos, pero lo importante es si estamos en el camino correcto. En este momento hay muchos gobiernos europeos que están con una linterna buscando por dónde tienen que moverse. Pero en el camino España ha encontrado el camino correcto. Están en el camino correcto, viendo cada ámbito de algo que afecta a la gente, como es la economía. Efectivamente, las cifras parecen avalar su diagnóstico. Explíquenos entonces por qué su partido, que está en el camino correcto, no pasa del 39% de los votos, estando en el gobierno, y yo creo que esa es un interrogante. Pues porque solo hay un 39-40% de gente que nos quiere votar. Eso es una buena explicación, es una buena razón. No, pero yo creo que la gente vota por muchas razones, ¿no? Y en este país, vamos, yo sé el que mejor conozco, que quizás sea el único que conozco, por los demás cuando va uno de visitante, cada vez se da uno más cuenta de que es muy difícil conocer un país, pero... Bien, yo creo que en este momento el Partido Popular ha ganado todas las elecciones que se han producido en España desde el año 94. Bueno, eso yo creo que a nosotros nos tiene que dar un aval de que la gente nos respalda. Pero en este momento, en este país, pues hay muchas opciones políticas. Y hay opciones políticas, como el Partido Socialista, que tiene un electorado extraordinariamente fiel. Y yo no lo voy a criticar al electorado del Partido Socialista. Si alguno se fideliza por otro lado. No es por eso, porque me parece que el que la gente sea fiel a una ideología, independientemente de los líderes que tiene, pues sí, que le diga, me parece que es una muestra pues de sinceridad consigo mismo. Independientemente incluso de la gestión y de los resultados que esa opción produce. Bueno, yo creo que en este momento el Partido Socialista, la gente cree que no va a gobernar. Y entonces yo creo que eso le da un respiro. Y yo creo que el voto al Partido Socialista... votos, eso. Sí, pero no para gobernar. Eso es una interpretación psicoanalítica. O sea, no, eso es lo que dicen las encuestas. La gente le vote al PSOE pero para que no gobierne. No, alguna gente. Es decir, yo creo que eso es lo que dicen las encuestas. Las encuestas, a la pregunta de quién cree usted o quién quiere usted que gane las elecciones, las dos preguntas, la contestación es el Partido Popular. Yo creo que en estos momentos la gente no percibe un riesgo del Partido Socialista como gobierno. Y en ese sentido, pues hay mucha más tranquilidad que en el año 96. La vuelta al pasado, este país no la quiere ni oír hablar de ella. Y eso me parece también importante porque el pasado reciente pues no fue un buen pasado. ¿Me deja que le haga una de esas preguntas que ustedes nunca contestan? ¿Está descartado el adelanto electoral? Y en relación con esa pregunta, ¿está garantizado el crecimiento económico al mismo ritmo que el actual de aquí al 2000? Vamos a ver, hacerle preguntas a una persona que no tiene nada que contestar sobre eso es muy difícil. Usted sabe que el adelanto electoral en nuestro país, por una decisión de los constituyentes y de la ley electoral, es una decisión exclusivamente del presidente del gobierno. Es una prerrogativa política muy importante que tiene el presidente del gobierno y que no tiene ni siquiera que consultar con el Consejo de Ministros. Por lo tanto, es una decisión personal que le da nuestra ley electoral a la persona que dirige el gobierno. En cuanto a la recuperación económica... El crecimiento. Hay una cosa... Antes de que pase usted a la segunda parte de la cuestión, en relación a esto, ayer ha quedado despejada en el debate una de las incógnitas que podían haber hecho replantear al presidente Aznar su decisión de acabar la legislatura. Y es que, quizá inesperadamente, cuando los pronósticos indicaban que, sobre todo en el caso de Convergencia y Unió, iba a haber un claro distanciamiento, a pesar de que hubo críticas, Convergencia y Unió anunció claramente
que va a apoyar los próximos presupuestos. Es decir, que ustedes van a poder sacar los cuartos presupuestos de la legislatura, ya tienen garantizada prácticamente esa mayoría. Claro, a mí me da la sensación de que esto va a pesar muy rotundamente en el sentido de reafirmar al presidente en su decisión de llegar a marzo. Bueno, yo creo que el presidente ha insistido en que la estabilidad es un hecho positivo para la sociedad española. Y yo creo que además, precisamente José María Aznar, que ha sido el presidente del gobierno que ha tenido una mayoría más pequeña en la historia de la democracia, pues va a ser sin duda el presidente del gobierno que va a haber hecho una legislatura más intensa en cuanto a transformaciones del país y estabilidad política. Yo creo que eso es, me parece que un hecho que después a uno les podrá gustar o no, pero es un hecho real, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que el presidente tiene en sus manos la decisión, y la decisión del presidente, él ha dicho muchas veces que su intención es, si hay estabilidad, pues gobernar el tiempo que marca nuestras leyes, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, ayer hubo un hecho muy significativo. Estamos en mitad o al final de una recesión mundial. Yo recuerdo que en octubre el Partido Socialista nos decía: veréis ahora que hay una mala situación internacional, cómo se verá la mala política económica del gobierno del Partido Popular, que solo sirve cuando las cosas van bien en el mundo. Ni palabra ayer de la recesión internacional. Es significativo, ¿no? Es significativo que la economía española haya encontrado un camino por el que cuando las cosas en el mundo van bien, a nosotros nos va bien, y cuando las cosas en el mundo van regular o incluso mal, aguantamos el tipo. Y yo creo que eso es un hecho también significativo. Entonces, a la pregunta de ¿el gobierno puede garantizar el crecimiento económico? No, el gobierno no puede garantizar el crecimiento económico. Los gobiernos garantizar, no pueden garantizar nada. Lo que pueden garantizar es un marco en el que las cosas puedan funcionar. Y puedan funcionar con el esfuerzo de todos. Pero aquellos ministros que le recomendaban al presidente del gobierno, ministros, presidentes autonómicos, etcétera, que le recomendaban a Aznar que adelantara, ¿han dejado de hacerlo? Yo nunca oí esa recomendación. Uy, le acaba de crecer a usted la nariz hasta allí, hasta la puerta, le ha llegado la nariz a la puerta. Seguro que no se lo cree usted eso ni jarta de café. Delante mío no, delante mío no, ¿por qué no lo...? Porque yo lo leo, cosas que escribe usted, pero claro, nunca... O lo leo cosas que dice Pedro, pero... O sea, que nadie le ha recomendado. A mí no. Se lo ha dicho él en soledad no. al presidente. Usted, ni para siquiera nada. usted se lo ha recomendado nunca, en absoluta. Nada, Líbreme Dios de atreverme a tal audacia. No. Hombre, es verdad que para el Partido Popular hay un otoño complicado, porque todo indica que esa retahíla de victorias a la que usted se acaba de referir se va a interrumpir en el momento en que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña y en Andalucía. Bueno, eso ya veremos. Yo creo que eso ya veremos. No me diga que Eso sí que usted está en el moral, tiene señor Rato. esperanzas de ganar las elecciones Eso catalanas. sí que está en el moral de victoria. Bueno, vamos a ver qué pasa en las andaluzas. elecciones catalanas. Vamos a ver lo que los catalanes quieren que les gobierne y cómo quieren que les gobierne, si están contentos con el planteamiento que ha habido en los últimos tiempos sobre la política autonómica en Cataluña o sobre la lengua en Cataluña, y vamos a ver cuál es la posición del electorado catalán con respecto a los equilibrios de poder en la sociedad catalana. Van a ser unas elecciones interesantes. Nosotros las vamos a plantear con toda intensidad. Pues las municipales les han ido a ustedes francamente mal en Cataluña, ¿para qué no Bien, nos engañemos? estoy de acuerdo, hemos trabajado y sin embargo no hemos recogido los frutos de ese trabajo. Mi partido en Cataluña ha hecho un trabajo muy intenso de estructura y después hemos tenido unos resultados que nos hubiera gustado que fueran mejores. Pero nosotros somos un partido que estamos acostumbrados a que no en todas las elecciones nos va bien. Llevamos una larga historia, hemos ido subiendo lentamente y nuestra experiencia es que el trabajo de estructura de partido, si tienes paciencia lo ves. Pero eso tienen ustedes que aplicar mucho en Cataluña. Los hemos Porque aplicado mucho y parece nos ser vamos que a los seguir candidatos aplicando. que han elegido no han sido los mejores, ¿no? Bueno, mire usted, yo vuelvo a decirlo, yo creo que mi partido en Cataluña, el Partido Popular de Cataluña, ha trabajado, pero efectivamente en estas elecciones no hemos tenido el éxito que nosotros creíamos que podíamos tener. Hemos tenido un buen resultado comparativamente, pero no el éxito que nosotros queríamos tener. Pero vamos a seguir. ¿Usted cree que el PNV terminará por votar los presupuestos? Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque creo que el empleo en el País Vasco, la industria en el País Vasco, la internalización de la empresa vasca, la situación económica en general en el País Vasco y el papel que el País Vasco juega en la economía española y en la economía europea, pues aconsejan que el PNV apueste por menos déficit público, más crecimiento económico, más estabilidad y más flexibilidad económica. Y por lo tanto yo creo que, ¿por qué no? Pero además de esperarlo, ¿tiene usted indicios derivados de sus conversaciones con ellos?
ni usted, yo tengo indicios y vamos, tengo certezas de que les preocupa y que apoyan lo que yo acabo de decir, pero me parecería una presunción por mi parte el no darme cuenta de que también puede haber condicionamientos políticos, ¿no? Pero ya veremos. Ayer vimos a una Nasagasti muy duro con el presidente del gobierno y además vimos, en la primera intervención. Vimos esa escena de rompe tú, no rompo yo, Es verdad, no la rompo primera yo. intervención. Yo creo que cuando él luego en la segunda ocasión salió ya diciendo Frenó. veo que con usted lo tenemos crudo, ya cambió de No, vamos a ver, diapasón, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, con el que nosotros tenemos debates en este momento muy duros y por qué no decirlo, en ciertos momentos incluso muy duros y agrios, si queremos. Hemos hecho cosas juntos importantes por el País Vasco y como por toda España, y yo reconozco que ellos han sido unos socios leales, que hemos trabajado en temas como el concierto, que hemos trabajado en temas como el aumento de competencias en el País Vasco, que hemos trabajado en temas como ha sido la política económica, y hemos trabajado bien. El proceso de paz en el País Vasco está produciendo una tensión entre los partidos demócratas que han sufrido y que han luchado por la paz, que quizás tenemos todos que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque parecería que en el proceso de paz al final va a dejar unas heridas entre los que sufrimos las consecuencias del terrorismo. Y yo creo que tenemos que hacer un claro esfuerzo en ese sentido. Luego, el Partido Popular, ya lo dijo el presidente, está plenamente dispuesto a hacer ese esfuerzo. No queremos pagar y no debemos pagar ningún precio a los que asesinaban, porque dejen de hacerlo, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo porque aquellos que durante 20 años, desde una posición política o desde otra, desde una responsabilidad institucional o desde otra, hemos colaborado con la construcción del País Vasco, pues no, el proceso de paz no sea precisamente un elemento de división. En este momento probablemente las responsabilidades institucionales del PNV y las responsabilidades institucionales del Partido Popular, pues en algunos momentos, bueno, pues nos exigen unos esfuerzos en los que pueden producirse tensiones. Pero yo también creo que al final la construcción de la paz en el País Vasco nos compensará a todos el esfuerzo que hayamos tenido que hacer y que estas tensiones pues no serán tensiones para siempre. Señor ¿no? Rato, ¿está usted pensando en cambiar la vicepresidencia económica por la política? Porque ya después de lo que acaba de decir... No tengo el menor... ¿O se ve 4 años más de vicepresidente económico? No tengo ni idea. Me hace usted preguntas que no le puedo contestar. No, pero hay una... Isabel, es que es muy interesante lo que ha preguntado Isabel. Es decir, usted se concibe, ha habido ejemplos en Europa de ministros de Economía, y el que se me ocurre es Erhard, por ejemplo, en Alemania, que está una larguísima etapa y, pero... digamos, hace un milagro económico alemán. Usted... dice, y con razón, que ha enderezado el tema, que ha puesto por el buen camino. Se puede cuestionar cómo se avanza por ese camino, pero en fin, el camino está ahí. ¿Usted quiere seguir pastoreando al país por ese camino que ha diseñado? ¿O dice, pues ya me paso a otras cosas, vamos? Eso es una cosa vital suya. Aparte de lo que quiera el efectivamente es una cosa muy personal, pero también es una cosa que depende de las oportunidades que uno le ofrezcan. Y en este momento mi mayor preocupación está centrada en el momento que estoy viviendo, ¿no? Yo creo que la oportunidad que se le da a una persona, y yo me siento muy honrado de que me la hayan dado, de ser ministro de un gobierno y vicepresidente de un gobierno, es lo suficientemente apasionante como para que te absorba todo lo que tienes que pensar, ¿no? Sí, sabe, la imagen, señor Rato, que vimos ayer sirve de pauta, es decir, el presidente del gobierno, Álvarez Cascos, y usted pasándole continuamente papeles al señor Aznar, da la sensación de que la vicepresidencia... ¿De que yo soy más pesado? No, da la sensación de que la vicepresidencia política y la económica pueden fundirse en una sola persona. Esa es la imagen, yo creo que la sensación que si ven ustedes ayer. Otros debates, el ministro de Economía siempre pasa más papeles, porque es el que te pasa los números, y los números no se susurran al oído, sino que hay que pasar cuadros, números, gráficos. Yo creo que eso no tiene ninguna ¿Son necesarias dos vicepresidencias, usted cree? En este gobierno sí. Lo que pasa es que ayer, en la intervención de... Que me he hecho unas ojeadas aviesas. No sé si la cámara lo ha captado, pero me estoy echando una mirada absolutamente aviesa. A nadie tiene que sorprenderle que el señor Rato sea políticamente correcto en todas sus... Vamos a ver si encontramos una vía de aproximación diferente. Yo ayer me llamó la atención que el presidente, sobre todo en su primera intervención, en varias ocasiones, hiciera planes para más, desde luego, para más allá de las próximas elecciones generales. Dijo que tales previsiones tenían que cumplirse en el año 2002, por lo tanto, él estaba ya dando por hecho que la próxima legislatura va a ser competencia suya,
pero también hizo referencia, me parece que en materia de inversiones, al año 2007. Él ya ha dicho que él no va a estar más que otra legislatura. Da la sensación como si en ese banco azul que forman ustedes, desde luego, ya lo tenemos todo pensado hasta el 2100. No, Hay gente que la tenemos ya preparada para el 2100. No, vamos a ver. No, la fecha del 2007 tiene una explicación mucho menos trascendente. Estamos en este momento trabajando en una cosa que se llama los planes de desarrollo regional. Los planes de desarrollo regional son los planes de inversión pública, inversión privada también, que se va a plantear en España a nivel regional de aquí al 2007, porque se utilizan fondos comunitarios. Es un proceso muy lento y muy farragoso entre comunidades autónomas, Gobierno de la Nación y Comisión Europea. De ese plan se deducen una serie de cifras, el presidente ha anunciado algunas, y ayer anunció también, y por eso es el 2007. No es que estén preparando nosotros tenemos todo pensado hasta el 2025. La siguiente legislatura. Luego dijo que España... 25 años es un malfario decirlo, porque lo dijo otro y no, vamos a poner otra cifra. Luego dijo... Es usted muy joven, claro, tiene usted que... Solo 50, sí. Claro, que este año los cumple, ¿no? Sí, los he cumplido ya, los he cumplido. ¿Los ha cumplido ya? ¿Qué le vamos a hacer? No se le notan nada. No, ¿verdad? El presidente también dijo que este año, por primera vez, este año o el próximo, España va a estar en renta per cápita por encima del 80% de la media comunitaria. Claro, efectivamente este es un indicador clave, porque cuando murió Franco, España andaba por el 76-77 y ha habido etapas durante el periodo democrático en las que desgraciadamente hemos retrocedido. ¿Hay una posibilidad real dentro de la Europa del euro y con qué horizonte de que España esté no en el 80, sino en el 90% de la media comunitaria? España debería de acercarse a esa cifra al final del actual presupuesto europeo, es decir, alrededor del 2007. Es decir, si nosotros estamos creciendo por encima de la media a un promedio como el actual, pues en un plazo razonable, es decir, alrededor de esa cifra del 2007, 2009 deberíamos estar en el 90%, lo cual ya nos situaría en un país que, por ejemplo, abandonaría los fondos de cohesión, ¿no? Yo creo que España debe intentar abandonar los fondos de cohesión frente a aquellos que creen que ese es la panacea universal, y yo prefiero estar entre los países que pagan fondos de cohesión que entre los países que reciben fondos. ¿Usted prefiere estar en la cohesión que buscándola? Claro, desde luego, es que es mucho mejor para el ciudadano de a pie tener $22.000 per cápita que tener 15.000 y que te den fondos de cohesión. Se ha querido hacer un discurso de que el chollo son las subvenciones, y el chollo lo que es poder estar en el nivel en el que tú participas en el mercado interior. La gran fuerza de transformación europea, y eso es un debate interesante en este momento, en algunos países europeos, es el mercado interior. Si construimos un gran mercado interior, puede haber una gran explosión de prosperidad en Europa. Perdón un segundo, Tom, es que no nos queda mucho tiempo. ¿Qué comisarias va a obtener España en Bruselas? En este momento solo están hablando los candidatos a comisario y el ministro de Exteriores con el señor Prodi, y bueno, pues yo creo que podremos tener responsabilidades importantes, ¿no? ¿Vamos a tener una con responsabilidad importante en materia económica? Es nuestra intención. Me parecería en este momento aventurado que yo le pueda decir a usted un dato concreto, porque el señor Prodi, el presidente de la Comisión, como es natural, será el que haga los anuncios. Bueno, digamos, si hay buenas perspectivas, si se está negociando una cartera con importantes responsabilidades económicas, y si hay buenas perspectivas... Yo creo que todos los países están tratando de hacer eso, nosotros lo estamos haciendo, creo que tenemos una buena base y tenemos dos muy buenos candidatos que tienen experiencias europeas, que tienen prestigio en Europa, que han sido ministros en momentos diversos, en temas diversos, los dos en agricultura, por ejemplo, y Pedro Solbes en economía también. Y yo creo que es un tándem potente, ¿no? El de Loyola del Palacio y Pedro Solbes. Yo quería preguntarle, porque hablaba hace un momento del mercado interior europeo, y usted es el que más ha tenido que ver con la llegada de España al euro y el que más conoce cómo se encaja el euro en la economía española. Y al euro le ha ocurrido en sus 6 meses de vida que ha perdido mucho valor frente al dólar. ¿Usted cree que es una moneda realmente estable ya? Y la otra cosa que le quería preguntar es que Italia está tambaleándose. Italia está a punto de que está o no está en el euro, y desde luego las condiciones para estar en el euro se han, digamos, relajado para Italia. ¿Le parece eso que es bueno o malo? Bueno, porque toca mucho a España. Sobre la primera cuestión, el euro, comparativamente con el dólar, yo creo que es
que no es razonable hacer la comparación 1 de enero 30 de junio, porque el dólar tuvo una depreciación muy poderosa en el último trimestre del año 98. Entonces yo creo que hay que coger eso en efecto, ¿no? Y en ese sentido, pues la depreciación es menor, será de aproximadamente un 4% la depreciación que ha tenido el euro con respecto al dólar. Teniendo en cuenta que los tipos de interés en Estados Unidos están en el 5 y en Europa están en el 2,5, pues hombre, es lógico que la gente que quiere ganar el 5 lo ponga en dólares antes del 2,5. Y después yo creo que Europa es hoy una apuesta muy estable. Acabamos de tener el primer conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial. El efecto sobre la moneda ha sido muy pequeño. Yo no sé si otras monedas en circunstancias similares hubieran tenido efectos similares. Yo creo que el euro es una apuesta muy fuerte. La economía europea, si se profundiza el mercado interior y si se reforma en el ritmo que tiene que reformarse y que, por ejemplo, pues el primer ministro Blair, José María Aznar y ahora Schröder está trabajando en ello, creo que se puede ir a un gran mantenimiento del crecimiento sostenido, que es la mejor manera de que llegue a todo el mundo. Un crecimiento que dura 10 años llega a mucha más gente que un crecimiento que dura 3. Y en ese sentido, yo creo que el euro es la segunda gran moneda mundial ya, junto con el dólar. Si me parece... Y la otra pregunta... No, era sobre Italia. Yo prefiero no hacer opiniones. Sí, no, mejor me alegro. vamos al terreno más doméstico, que nos afecta más. Ya sé que no es su ámbito directo de competencia, pero ¿el gobierno está en condiciones de garantizar al ciudadano que no se va a ver empantanado en un aeropuerto en medio de sus vacaciones estivales? Yo creo que el gobierno está en condiciones de resolver los problemas. Lo que pasa es que hay problemas en este momento que tienen una solución distinta que otros. Es decir, vamos a ver. Bien. En los aeropuertos... ¿Y ahora? Es que tengo que ponerle a usted en suerte, porque si no... No, vamos a irnos preparando, no. Ahora, yo creo que en España hemos tenido un problema local concreto, que ha sido un conflicto con los pilotos, que nos ha perjudicado y que se ha solucionado. Y después, en España tenemos una situación europea de una explosión del tráfico aéreo. No es cierto que el único aeropuerto de Europa en los que hay retrasos sea en España. No es cierto. En algunos momentos en la huelga de pilotos es el que más, pero ni siquiera... En Malpensa, en Milán... No, ya sé que mal de muchos consuelo de tontos. Estoy de acuerdo, pero también seamos realistas. Es decir, en este momento el tráfico aéreo está creciendo al 9%. El número de turistas en España está creciendo por encima del 10%. Todo eso son buenas noticias, todo eso son empleos, todo eso es prosperidad, todo eso es futuro. Y se están haciendo inversiones muy importantes en los aeropuertos. Lo que yo creo que en los aeropuertos ha faltado, y yo no digo que nosotros no tengamos ya después de 3 años que aceptar nuestra responsabilidad, sinceramente hemos hecho todo el esfuerzo que hemos podido, pero sinceramente se nos puede pedir más, porque no somos el gobierno, es lógico que se nos pida, es que hace falta hacer una planificación de los grandes aeropuertos españoles no a 3 años ni a 4, sino a 10 o 15 años. Y en ese sentido, pues en Madrid hay un debate abierto en el que el gobierno está trabajando por la definición del aeropuerto de dentro de 10 o 15 años. Hemos acabado la famosa tercera pista. España ha tardado 11 años en hacer la tercera pista del aeropuerto de Barajas. 11 años, que es lo que ha tardado Múnich en hacer un aeropuerto completo. No me meto en quién es la responsabilidad, pero desde luego todos tenemos que mejorar. Si cada vez que hacemos una pista en un aeropuerto tardamos 11 años, nos dan las uvas. Entonces, la hemos acabado nosotros. ¿Tendremos parte de culpa? Pues la aceptamos. Lo que tenemos ahora que saber es que los aeropuertos necesitan planificaciones muy largas. Nosotros ya estamos planteando que el aeropuerto de Barajas tiene un tope y que hay que plantearse alternativas. El Ministerio de Fomento las está planteando. Y yo estoy convencido de que además cuestiones corporativas, como pueden ser las de los controladores, bueno, pues tienen que ser tratadas con responsabilidad por parte de todos, por parte del gobierno, que ha sido flexible y razonable con las peticiones salariales de los controladores hace un año, y también por parte de los controladores, que tienen que ser conscientes de que tienen una responsabilidad pública. Y yo creo que en esa conciencia estamos trabajando, ¿no? Señor vicepresidente, probablemente usted está al tanto de que esta mañana se va a producir una noticia muy importante en el ámbito empresarial. Además es una noticia que afecta al mundo de la comunicación, a esta propia casa, a empresas periodísticas. Sin duda usted está al tanto de que Telefónica de España está a punto de anunciar su entrada como accionista significativo en el grupo Pearson, una de las grandes multinacionales del mundo de la comunicación. Da la sensación de que se invierte un poco la tendencia, de que hasta ahora eran
las grandes multinacionales las que venían a tomar participaciones en empresas españolas y que por primera vez lo hemos visto en América Latina, lo estamos viendo en Portugal, pero yo creo Francia, en Italia. Y esto de hoy a mí me da la impresión de que es un salto cualitativo, que tiene un valor cualitativo. A mí me gustaría conocer su opinión sobre esta operación. Bueno, yo creo que nos concreta. tenemos que ir acostumbrando. Hombre, sobre la operación concreta yo no tengo una opinión política, es una operación empresarial. Supongo que los gestores que la deciden tienen que tomar sus decisiones en función de ella. Las alianzas, pues no voy a hacer ningún descubrimiento. Unas van bien y otras van mal. El gobierno no es responsable de las decisiones empresariales que se toman. Lo que sí nos tenemos que acostumbrar es a que vivimos en el mercado interior y parece que algunos gobiernos se tienen que acostumbrar incluso más que otros. Ya no existe el mercado español. No, no lo digo por nadie, nosotros, me incluyo, nosotros, ¿no? Nosotros estamos haciendo un serio esfuerzo. Por ejemplo, en electricidad nosotros hemos abierto nuestras fronteras más que nuestros competidores y las eléctricas españolas se han quejado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la competencia nos va a beneficiar mejor que la rigidez y nos va a dar mayor capacidad de competir en lo que es inevitable, y es que vivamos en un mercado europeo. No podemos haber dado el paso histórico de tener un mismo banco y una misma moneda y ahora considerar que el vecino no puede venir a nuestro país porque a la parte local del negocio que viene a afectar le crea problemas. Porque al final todos estos nacionalismos no son nacionalismos, lo que son defensas corporativas de los locales frente a la eficiencia de los que vienen de fuera. Y yo creo que no hay que tenerle miedo. En España estamos abiertos a la competencia internacional hace mucho tiempo en el sector financiero, en el sector de medios de comunicación, en el sector de la construcción, y en unos casos pues ha habido una presencia muy fuerte de sectores internacionales que han beneficiado al consumidor y a la economía española porque nos han permitido dar un salto que a nuestro ritmo no lo estábamos dando. Y en otros sectores, pues no ha sido así. ¿Por qué? Porque éramos suficientemente eficientes. Yo creo que hay que acostumbrarse a que vamos a tener empresas europeas. Lo que pasa es que en el caso de Telefónica se trata de una empresa que hasta hace poco ha tenido una muy significativa participación en el Estado, cuyo proceso de privatización Pero Repsol también, y ha acaba sido de hacer cuestionado. Y que da la Pero sensación... no ha sido cuestionado por la gente. 8 millones de personas han ido a las privatizaciones en España. El debate de las privatizaciones a mí me parece que no ha tenido ninguna entidad, porque las privatizaciones han producido primero que un montón de familias españolas hayan podido beneficiarse de crecimientos en bolsa en un momento en el que iban a bajar los tipos de interés con la política económica del gobierno, y quedarse en la cartilla de ahorros era un error. Y gracias a las privatizaciones mucha gente se ha beneficiado. Más bien da la sensación de que en este caso se demuestra que eso ha servido para potenciar un desarrollo internacional. Bueno, pero ahí tenemos el caso de Repsol, tenemos el caso de Endesa, tenemos el caso de Telefónica, el caso de empresas no privatizadas, como puede ser el BSCH, alianzas en el sector de la construcción entre empresas españolas y empresas francesas, entre empresas españolas y empresas alemanas. Vivimos en un mundo europeo y nos tenemos que acostumbrar, y los españoles además tenemos que estar contentos de vivir en ese mundo, porque creo que desde el punto de vista de referencia de país ha sido una de nuestras referencias, y segundo, bueno, nosotros no tenemos ningún miedo a los cambios. Somos el país que probablemente más capacidad ha demostrado de cambiar en los últimos 20 años, y para nosotros Europa es una gran oportunidad de cambio y de mejora, ¿no? Pues nos vamos, señores, se nos ha terminado el tiempo, hoy, y ya se nos ha terminado el tiempo hasta el mes de septiembre, porque hay que ceder el espacio, hay que ceder el tiempo a los niños que hoy vuelven a casa, que ya obtienen sus vacaciones y que reclaman una programación infantil, de modo que nosotros nos vamos. Volveremos a estar con ustedes a mediados de septiembre, en cuanto los peques vuelvan al cole. Aquí estará el primer café, con los contertulios de este año y con alguna nueva incorporación, con invitados como don Rodrigo Rato, que espero que vuelva. Si me invitan y si me dan café. Hombre, no nos haga eso. Hoy ha dicho usted que no quería, pero no he dicho ni mu, no he dicho ni mu. Esto es la austeridad, esto es la competitividad, O sea, que vea que todo esto es truco. Aquí no hay café, no hay café, Encima de que le traemos hoy a cerrar la temporada y tal, Tampoco. Y nos descubre el atrezo. Y nos descubre el atrezo. El año que viene habrá incluso café. De momento, este año, esto es lo que ha habido. Miren ustedes, un pequeño resumen. Hasta el año que viene, que disfruten del verano. Yo creo que una organización siempre tiene capacidad de matar, de las características de ETA. Por eso yo creo que nosotros hoy también nos tenemos que saber alejar de la euforia. Yo creo que hoy hay que ser más prudentes que nunca. Milosevic
yo creo que no, bueno, estoy seguro que no puede seguir en el puesto que ocupa. Los ciudadanos de Serbia lo tendrán que quitar, sin ningún género de dudas, y el Tribunal Penal Internacional quizá lo tenga que quitar también. De imagen, el país Yo sí creo que nosotros quizá deberíamos haber construido nuestra llegada al gobierno con unos argumentos distintos. Es decir, yo creo que nosotros teníamos que haber asumido nuestra condición de gobierno probablemente 2 años o 1 año antes. Mire, le voy a decir de verdad por qué creo que son inocentes. De verdad, de verdad. Porque si fueran unos canallas, el señor Marey no hubiera salido vivo de la cabaña. Defender que la OTAN tiene derecho es defender a los GAL. Es lo mismo. En la vida, en lo que en la vida no tiene sentido, en la vida de minuto a minuto no tiene sentido en la política. Y decir que por sistema todo lo que hacemos es un acierto no conduce a ninguna parte. Segundas partes en la vida, en la literatura, generalmente no son buenas. Claro que hay excepciones. La segunda parte del Quijote, que es el que se cita siempre, no solo fue buena, sino fue probablemente mejor.